porque en este momento vamos a abordar un tema demasiado interesante. Vamos a hablar de nuestro corazoncito, de cómo estamos, de cómo la vida misma nos va sanando o cómo tenemos que aprender a sanar. René Pereira está con nosotros. ¿Cómo está, licenciado? ¡Un aplauso! ¿Cómo está usted? Todo bien, un gusto. ¿Qué tal tu lunes, licenciado? Bien, súper bien, súper bien. Acá estoy escuchando un poco las noticias, ¿verdad? Sí. Yo pensaba nomás, ¿será que el Papa le dijo adiós? Estoy cansado, jefe. Le dijo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Alto, me Está lloviendo, jefe, no llego. Estoy cansado, jefe. Bueno, heridas de la infancia, cómo sanamos el corazoncito, la mente. Es algo, licenciado, que muchos de repente les lleva toda una vida poder sanar. Totalmente. Y bueno, estuvimos hablando ya desde el lunes pasado y vamos a hablarlo también el lunes siguiente, porque es un tema demasiado importante, las heridas de la infancia. Dicen los expertos que lo que nos pasaron los primeros 5 años de vida son lo que nos va a marcar el resto de nuestras vidas. El problema es que no nos acordamos, ni siquiera tenemos conciencia de lo que pasamos esos primeros 5 años de vida. Y a partir de ahí es que necesitamos tomar conciencia de eso, de las heridas de la infancia. El lunes pasado hablamos de lo que es el abandono, de lo que es el rechazo. Hoy queremos hablar un poquitito de lo que es la humillación, de lo que es la traición. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de un chico de 5 años, él no tiene todavía la razón, de un 5 años o menos, no tiene todavía la capacidad de razonar. Y, por ejemplo, algunas bromas, algunas frases hirientes, algunas palabras de doble sentido, que generalmente los adultos cometemos el error de decirle a nuestros chicos palabras de doble sentido, hacerle bromas, hacerle comentarios, ser un poco irónicos con ellos no entienden la ironía. Entonces, a partir de ahí se van generando heridas que ya en su vida adulta, con los hechos coincidentes o las situaciones y las circunstancias, eso va creciendo y eso imposibilita a la persona a amar. Hoy se habla muchísimo del trastorno narcisista. Tengo que reconocer como profesional de la salud mental que muchas veces cometemos ese error los psicólogos y los psiquiatras. Siempre hay algunos trastornos o algunas enfermedades de moda. No sé si ustedes se acuerdan que una época en que todo el mundo era bipolar. Todo el mundo era bipolar, el trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque los síntomas son muy parecidos en salud mental y necesitamos de más tiempo para poder dar un buen diagnóstico. Lastimosamente la gente está apurada y en una semana, si no le das un diagnóstico, o en 2 sesiones ya se va a otro profesional. Que sí le da en la primera sesión ya le dice un diagnóstico que muchas veces no es el correcto. Entonces, todo el mundo habla del trastorno narcisista, pero generalmente puede ser una persona que no tiene un trastorno narcisista, sencillamente está herida. Y la herida le imposibilita a amar, la herida le imposibilita a generar empatía. No es que no tenga empatía, no sabe usar la empatía. Entonces, a partir de ahí es que necesitamos sanarnos de cada una de estas heridas y a partir de ahí es que necesitamos cada uno de nosotros tener primeramente una noción y una conciencia de, esto a mí me pasó en mi infancia. Esta situación, y es válido preguntar a nuestros padres, es válido preguntarle a uno de nuestros primos, hermanos mayores, los que tenemos, de preguntarle cómo fue la infancia, cómo fue si no te acordás, porque hay gente que no se acuerda de su infancia y hay gente que sí tiene muy vivido ciertos recuerdos también y a partir de ahí generar conciencia y empezar a trabajar en tu sanidad. Y hay mucha gente que empieza a recordar haciendo terapia. Totalmente, porque es como... El problema también es el siguiente, vivimos en un mundo totalmente acelerado y el día a día y todos acelerados, todos, como decía alguien, como Domingo Martínez era ayer, detrás de los guaraníes, todos ayer. Entonces, ahí es donde necesitamos tomarnos un tiempo y la terapia sirve mucho para eso, de tomarnos un tiempo. De frenar. Sí, y hacer, por ejemplo, un estudio, un análisis, un autoanálisis, ¿verdad? De cómo estoy, por qué estoy así, por qué reacciono como reacciono. Sí. Y ahí nos encontramos también ante una dificultad que es normalizar las cosas. Hay cosas que no son normales. La violencia psicológica no es normal, la violencia verbal no es normal, la violencia física para nada es normal. Pero bueno, en nuestras familias y en muchas familias se han normalizado estas situaciones. No, en casa somos nomás luego así, nosotros nos gritamos nomás luego así, ¿verdad? Porque nuestras raíces luego siempre fuimos así, nuestros padres siempre se pegaron, entonces es normal para mí vivir en un ambiente de violencia. No es normal eso. Entonces, a partir de no normalizar cosas, yo empiezo a trabajar para mejorar, para crecer y lograr amar realmente en el verdadero amor, en un amor que sin egoísmo, en un amor
un amor sano, eso es. ¿Cómo se hace, licenciado, para desbloquear, por ejemplo, algunos momentos, situaciones que se dieron? Porque a veces pasa, me imagino, y creo, entiendo, ¿verdad?, que nuestra propia mente a veces como que reprime algunas cosas, no las tenemos presentes, no nos acordamos qué había pasado, pero sí tenemos ya conductas desarrolladas, tenemos una forma de ser, tal vez por algo que pasó, pero que se bloqueó ahí. Eso en consultorio, ¿cómo que se hace esa retrospección? Pasa muchísimo en consultorio que le hacemos preguntas a nuestros pacientes y nos dicen, no quiero hablar de eso. Y esa para el profesional de la salud mental es una señal de eso tenemos que hablar. A lo mejor no lo vas a hablar ahí para no ser invasivo, ¿verdad? Pero en la siguiente sesión sí ya anotamos, ¿verdad?, hablar de eso. Por ejemplo, ¿cómo fue tu relación con tus padres? No quiero hablar de eso. Dale, genial, le haces otras preguntas, pero a la siguiente sesión volvemos a... Porque esa a lo mejor es la raíz, a lo mejor una herida de una mamá, de un papá. Y sería más o menos contestando tu pregunta, es perder el miedo a enfrentar la situación, a enfrentar las heridas. Porque tenemos que saber que sanar va a doler también. Y escuché por acá a alguien que dijo muy sabiamente, los dolores, las situaciones es parte de la vida. El dolor es parte de la vida. Nosotros tenemos que entender para mí va a ser más fácil, para mí como paciente en general, digo, no yo, mi caso, a veces la gente escucha todo lo que quiere. Sí. Pero digo nomás, para una persona será más fácil decirme nomás qué tengo que hacer, cómo sigo para adelante y no miremos atrás. No podemos entonces seguir para adelante si es que no miramos de dónde venimos, lo que nos pasó. Totalmente, es muy difícil eso. Generalmente algunos psicólogos caemos en el error de decirle a la gente lo que tiene que hacer y eso es producto de una mala psicología. Porque si vos le decís a alguien lo que tiene que hacer, la persona automáticamente va a hacer y nunca va a venir el cambio de adentro. Sin embargo, cuando nosotros indagamos, vamos conversando, preguntando, la persona va viendo cómo fue su pasado, las situaciones que vivió, ahí la misma persona se da cuenta y dice, mira, por esto entonces. ¿Qué es lo que produce eso? O sea, te reconcilias con tu... Conciencia. Claro, sí, o sea, ¿cuál es conciencia. el que hay ahí? Pero esa palabra que usaste me gusta mucho, reconciliarte. Reconciliarte porque muchas veces no nos perdonamos. Y el lunes que viene vamos a hablar del perdón, así específicamente. Neurocientíficamente, ¿verdad? Porque muchas veces consideramos el perdón como algo religioso nomás, como parte de una religión. Y no, el perdón es sumamente necesario. De hecho, cuando yo hice mi pasantía en el hospital psiquiátrico, estuve como pasante, no como paciente, estuve 2 meses ahí. Y como pasante yo me di cuenta, estuve en un pabellón de esquizofrénicos, todos tenían, las 30 personas esquizofrénicas, los locos que nosotros le conocemos, tenían una raíz de amargura con respecto a un perdón, no perdonaron. Entonces le odiaban a alguien, todos tenían esa característica, ¿verdad? Y a partir de ahí hice una investigación neurocientífica del perdón, la importancia del perdón, qué produce, qué neuronas afecta, qué neurotransmisores afecta. Entonces, pero hoy es humillación. Nuestro sí, tema. Y justamente tiene que ver con que nosotros tenemos que, porque hemos pasado humillaciones en nuestra infancia y no perdonamos a la gente que nos humilló. Y eso ya genera un bloqueo. O no nos perdonamos a nosotros mismos. ¿Por qué yo dejé que me humillen así? ¿Por qué yo dejé que me digan lo que me digan lo que me... Porque antes el bullying estaba totalmente normalizado. Claro. ¿Cierto? Ni se llamaba bullying, era... Ni se llamaba, era un chistecito, era. Era nuestro día a día, lo que hoy consideran bullying, y realmente está muy bien que lo hayamos sacado a luz y que lo estemos tratando, ¿verdad? Ahora, esa humillación, con respecto a lo que nosotros hablamos de la humillación, es ¿por qué yo dejé que me pase eso? ¿O por qué tal persona me hizo Permitiste. eso? ¿Por qué permití? O ¿por qué tal persona? Porque generalmente la humillación viene de gente a quien vos querés, gente a quien vos respetás, gente muy cercana que te tuvo que haber cuidado y levantado la autoestima. Sin embargo, te dio directo a la autoestima, te afectó totalmente y a partir de ahí te cuesta tomar decisiones. Sí. Y decía Oprah, la entrevistadora famosa, decía ella, todas las personas necesitan ser validadas. Y alguien le preguntó, ¿y por qué decís eso, verdad? Y ella dijo, yo le entrevisté, porque una vez en un programa nos vino un entrevistado y dijo, bueno, tráiganle al primero que encuentre. Salieron, le encontraron a alguien que estaba barriendo ahí en las calles, fuera del estudio, y le trajeron y le entrevistó. Y dice, le entrevisté desde un barrendero hasta el presidente. Y todos me preguntaron al final de la entrevista, ¿qué tal estuve? O sea, todos necesitamos validación. Reconocimiento de... Todos necesitamos ese reconocimiento. ¿Y qué pasa
La humillación viene cuando de niños hacemos cosas y no recibimos ese reconocimiento. Es más, recibimos palabras humillantes, recibimos palabras que nos invalidan, que dicen no servís, no funcionás. Entonces, a partir de ahí es que nosotros tenemos que aprender a sanar esas heridas y también manejar conceptos correctos. Ahí entra mucho el tema de no normalizar. Y muy pegado a la humillación viene la herida de la traición. ¿Qué es la herida de la traición? Cuando alguien que te tuvo que haber ayudado, guardado, cuidado, alguien que está ahí para darte palabras de validación, para darte palabras de afirmación, esa persona no lo hizo. Y A no veces se considera... intencionalmente o sin querer, ¿verdad? La mayoría de las veces sin querer, porque justamente pasa eso, que normalizamos cosas. Qué bobo que sos, Pero qué la tonto que traición, sos. yo ya la interpreté como una traición. Claro. Y yo tengo eso, ¿verdad? Lo interpretamos como una traición, más todavía si tenemos menos de 6, 7 años, ¿verdad? Pues ahí ya no razonamos correctamente. La razón viene a partir de los 6, 7 años. Yo sé que a alguna gente todavía no, ¿verdad? No le llegó todavía. Pero hay quien No le llega agua al tanque. Hay muchos acá que todavía no. yo no hago juicio de valor. Una pregunta que me surge con respecto a la humillación particularmente. Sí. ¿Es verdad que el que humilla fue humillado? Sí, totalmente. Yo tengo esta premisa que cada día lo voy comprobando. Si uno no se sanó, se convierte en lo que odia. Exacto. Si uno no se sana, se convierte en la persona que te produjo esa herida. Entonces es imperativo sanarnos. Necesitamos sanarnos para no convertirnos en eso que odiamos. Entonces esa persona que la persona abusadora, no justificando ningún tipo de abuso, pero la persona que abusó es porque fue abusada. La persona que abusa, y generalmente abusa en la misma área o en la misma característica del cual fue abusado. Claro, el padre, por ejemplo, que humilla al hijo es porque generalmente o su padre o su abuelo o su tío lo humilló. Así más o menos. Totalmente. Y viene una maldición generacional ahora con las constelaciones familiares de esta serie que ¿Crees se habla en eso? mucho. Sí lo creo, pero no en ese enfoque, porque yo lo creo más en un enfoque más... Científico. Claro. No en un enfoque más metafísico, que por ahí hasta hay gente que le funciona y todo, pero tiene mucho que ver en lo de lo científico. Entonces, ¿por qué buscar en otros lados la respuesta cuando en lo científico, en lo neurocientífico ya está? En la transmisión de los genes, como eso a nivel social también se va transmitiendo. O sea, tiene una explicación científica, ¿verdad? Sí. A la gente a veces le atrae más nomás lo metafísico, lo espiritual, lo trascendental y todo eso. Y está bien, ¿verdad? Si sirve para que te ayude, está buenísimo. Pero generalmente se da que esa maldición de proferirse palabras, de decirse cosas, viene de generación en generación. Y aparte Y que hay nos determinan, culturas, ¿verdad? Nos sí. determinan, o sea, nos marcan un rótulo, nos ponen en la frente, después crecemos con eso. O sea, si crecí sabiendo que soy una inútil, me la creí como inútil, Claro. yo el resto de mi vida soy inútil. Sí. Y ando buscando por el mundo la validación de todos, estoy esperando todo el momento caer en algo que me dé un poco de notoriedad y se convierte en algo muy fuerte, ¿no? Totalmente, y ahí se produce algo que Bernardo Stamatea se llama un psicólogo argentino muy bueno, que él estornuda y saca libros, o sea, no sé cómo hace, ¿verdad? A mí me Miles llevó... de libros por Sí, todo el tiempo. por eso te digo, estornuda y saca, por semana saca libros y son muy buenos sus libros. Y él hablaba, en uno de sus libros se llama Autoboicot. Y para mí fue tan revelador ese libro porque yo me di cuenta que como en toda mi infancia a lo mejor me dieron palabras de no validación, cuando me empezó a ir bien y empecé a hacer cosas y empecé a viajar y empecé a dar charlas, me venía el autoboicot. ¿Qué es lo que yo voy a poder hacer? Claro. Me estaba viajando a España, por ejemplo, y pensaba yo en el avión, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Y si me rechazan, y me venían todo eso, y con todos los estudios que tengo, me afectó muchísimo. Claro. Yo me bajé del avión así re bajoneado, pensando, porque el autoboicot está presente ahí. El decirte, vos no vas a poder, no vas a lograr. Y generalmente eso viene a consecuencia de lo que nuestros padres nos dijeron o de personas en autoridad nos dijeron. Entonces tenemos que traer a conciencia de eso y buscar la sanidad de eso. Bueno, entonces el tema de humillación, traición, ya entendí, ¿verdad? Claramente. Ahora creo que me dé una, no sé si recetita, pero ¿cómo concluimos un poco este tema que forma parte de la vida misma, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos con eso después? Lo que tenemos que buscar siempre es perdonar y no tomar el tema a modo personal. O sea, no es algo que me hicieron, es algo que hicieron y me afectó. Si yo tomo algo personal, no, mis padres me hicieron, no, a lo mejor no lo hicieron conscientemente. Dentro de su conocimiento, dentro de sus posibilidades, ellos hicieron lo que pudieron. Pero como ellos recibieron
es toda esa maldad, por decirlo de alguna manera, lo transmitieron también. Entonces, yo necesito cortar eso y ya no transmitir a mis hijos o a mis futuros hijos, la gente que todavía no tuvo hijos, ya desde ahora pensar y decir, no, yo a mis hijos nunca le voy a decir esto, yo siempre, pero para eso necesitamos primeramente sanarnos y el perdón es fundamental y el lunes que viene, por eso es demasiado importante. En una semana nos volvemos a reunir y vamos a estar hablando del perdón y de las aristas del perdón. Seguro que la gente va a tener también muchas consultas, así que no se pierdan los lunes. Siempre tenemos acá nuestro consultorio con el querido René Pereira, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe una vez más. Y por supuesto, tenemos muchos consejos para ustedes. Contigo, mi querida